Comenzaremos con un repaso general de las fracciones o quebrados. Las fracciones se expresan por dos números separados por una raya horizontal. Debajo de ella el denominador, en este caso el 8, que indica el número de partes iguales en que dividimos la unidad. Vamos a representar la parte coloreada de este rectángulo. El numerador, escrito encima de la raya, es el número de partes o unidades fraccionarias que tomamos, en este caso 6. Por lo tanto, la fracción que representa la parte coloreada de esta figura es 6/8. Observa ahora este otro rectángulo. Está dividido en 4 partes iguales. En este caso, la fracción que representa la parte coloreada es 3/4. Fíjate bien en la parte coloreada de estos dos rectángulos. Son iguales entre sí. Por lo tanto, las fracciones 6/8 y 3/4 representan la misma parte de la unidad. Esto es lógico, ya que si dividimos la unidad entera en el doble o triple número de partes iguales, tenemos que tomar también doble o triple de estas nuevas unidades fraccionarias para formar la parte primitiva en que estaba dividida la unidad. Llegamos a la conclusión que si multiplicamos o dividimos los dos términos de una fracción por un mismo número, la fracción obtenida expresa la misma parte de la unidad. Pues bien, a estas fracciones que expresan la misma parte de la unidad entera, las llamamos fracciones equivalentes. Es decir, 6/8 y 3/4 son equivalentes, ya que indican la misma parte del rectángulo primitivo que se tomó como unidad. También sabes que las fracciones equivalentes se pueden obtener por amplificación, multiplicando numerador y denominador por un mismo valor numérico, y por simplificación, dividiendo numerador y denominador por igual valor numérico. Fíjate que al dividir el 6 por 2 obtenemos el 3, numerador de la segunda fracción. Y también obtenemos el denominador de la segunda fracción dividiendo por 2 el denominador de la primera. 8 entre 2 es igual a 4. Por lo tanto, la fracción 3/4 la hemos obtenido por simplificación de la fracción 6/8, es decir, dividiendo numerador y denominador por un mismo número, divisor de los dos. La fracción que representa la parte coloreada de este primer rectángulo es 3/8, ya que el denominador indica las partes en que está dividida la unidad y el numerador las partes que están coloreadas. Vamos a buscar una fracción equivalente a esta multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número, por ejemplo, por 2. 3 por 2, 6. 8 por 2, 16. Por tanto, la fracción que buscábamos es 6/16, que es equivalente a 3/8. Vamos a comprobar gráficamente que son equivalentes coloreando en el segundo rectángulo las partes que nos indica el numerador de la segunda fracción. Observa que es cierto que las dos fracciones representan la misma parte de la unidad. Ahora que ya has repasado los quebrados, podemos estudiar las operaciones con las fracciones. Empezaremos con la operación más sencilla, la suma. En este rectángulo, dividido en 4 partes iguales, hemos coloreado una de sus partes en color azul. Es decir, hemos coloreado un cuarto del rectángulo que lo tomamos como unidad. Ahora hemos coloreado en verde otra parte igual. Otro cuarto de la unidad. Pero queremos saber cuántas partes hemos coloreado en total. Como ves, es muy fácil de saber. La parte coloreada en total es 2/4 de la unidad. Es decir, la parte coloreada en azul más la parte coloreada en verde.
Como hemos visto, el total es 2/4. Fíjate que acabamos de sumar dos fracciones cuyos denominadores son iguales, a 4. El numerador de la fracción suma obtenida es la suma de los numeradores de las dos fracciones. 1 más 1, 2. Y el denominador es el mismo, 4. Este rectángulo está dividido en 6 partes iguales. Coloreemos una parte en azul, es decir, 1/6 de la unidad. A continuación, coloreemos otra parte en verde. Esta parte coloreada se representa también con la fracción 1/6. Por último, coloreamos una parte en naranja. También es 1/6 de la unidad. Veamos cuál es la fracción que representa la parte total coloreada. Para ello, sumamos las tres fracciones que representan la parte coloreada en azul, verde y naranja, respectivamente. Observa que los denominadores de las tres fracciones son iguales. Los tres son 6. Por lo tanto, para calcular la suma, sumamos los numeradores. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Y dejamos el mismo denominador, 6. El resultado de la suma 1/6 más 1/6 más 1/6 es 3/6. Recuerda, si las fracciones que se suman tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Este círculo, dividido en 4 partes iguales, tiene 2 de estas partes coloreadas en naranja. Es decir, 2/4 del círculo que ahora es la nueva unidad adoptada. Y una parte coloreada de verde. O sea, 1/4 de la unidad. Si queremos saber cuál es el total de partes coloreadas, tenemos que agrupar con una suma la parte coloreada en naranja y la parte coloreada en verde. 1/4 más 2/4 es igual a 3/4. Ya que como los denominadores son iguales a 4, sumamos los numeradores 1 más 2, que como ya sabes, es igual a 3. Hasta ahora hemos calculado las sumas ayudándonos de unidades concretas, rectángulo, círculo. A partir de ahora las calcularemos sin esta ayuda. Solo nos fijaremos en su expresión numérica. Veamos estos ejemplos de sumas de fracciones con igual denominador. En este caso vamos a sumar 3/5 más 2/5 más 4/5. Ya sabes que se deja el mismo denominador, 5. Y se suman los numeradores, 3 más 2 más 4. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la suma es 9/5. Practiquemos un poco más. 8/34 más 7/34 más 3/34. Se mantiene el mismo denominador. Y sumamos los numeradores. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 18/34. Vamos a sumar estas dos fracciones, 2/3 y 3/4. Pero, ¿qué ocurre con sus denominadores? Son diferentes. Hasta ahora solo hemos sumado fracciones con igual denominador. Veamos qué hemos de hacer cuando sus denominadores son diferentes. Hemos de hallar otras fracciones
equivalentes a las dadas que tengan igual denominador. Veamos qué ocurre si este denominador es el producto de los denominadores de las dos fracciones. 3 por 4, 12. Buscamos una fracción equivalente a 2/3 cuyo denominador sea 12. Para ello debemos multiplicar por 4 el numerador y el denominador de la fracción. La fracción equivalente es 8/12. Ahora hacemos lo mismo con la fracción 3/4. Multiplicamos su numerador y denominador por 3. 3 por 4, 12. El denominador es 12. 3 por 3, 9. El numerador es 9. La fracción equivalente a 3/4 es 9/12. Ahora ya tenemos dos fracciones con igual denominador equivalentes a las primitivas. Por tanto, podemos sumarlas siguiendo el método que ya sabes. El resultado es 17/12. Es decir, 2/3 más 3/4 es igual a 17/12. Veamos un ejemplo con más fracciones. Ahora hemos de buscar las fracciones equivalentes a estas fracciones dadas. Para ello, multiplicamos el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás. Así, la fracción 3/4 debe multiplicarse por 5, denominador de la segunda fracción, y por 3, denominador de la tercera fracción. La segunda fracción, 2/5, se multiplica por 4, denominador de la primera fracción, y por 3, denominador de la tercera fracción. La tercera fracción, 1/3, se multiplica por 4, denominador de la primera fracción, y por 5, denominador de la segunda fracción. Vamos a efectuar los productos indicados. 3 por 5 por 3, 45. 4 por 5 por 3, 60. 2 por 4 por 3, 24. 5 por 4 por 3, 60. 1 por 4 por 5, 20. 3 por 4 por 5, 60. Ahora ya podemos sumar las tres fracciones, pues todas tienen el mismo denominador. Recuerda que ahora hemos de sumar los numeradores. 45 más 24 más 20 es igual a 89. El denominador es el mismo, 60. El resultado es 89/60. Por lo tanto, 3/4 más 2/5 más 1/3 es igual a 89/60. Si quieres, puedes simplificar el resultado de la forma que tú ya sabes. Recuerda que para sumar fracciones con diferente denominador, hemos de hallar fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador. A continuación, se suman los numeradores y se deja el denominador común. Veamos otro ejemplo. Las fracciones 1/6, 3/5 y 2/3 tienen sus denominadores distintos. Hemos de buscar tres fracciones equivalentes a ellas. Para hallar las fracciones equivalentes, se multiplica el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás.
Las fracciones equivalentes son 15 noventaavos, 54 noventaavos y 60 noventaavos, respectivamente. Ahora podemos sumar estas tres fracciones, pues sus denominadores son iguales, 90. 15 más 54 más 60 es igual a 129. El resultado de la suma es 129 noventaavos. 1/6 más 3/5 más 2/3 es igual a 129 noventaavos. Como siempre, si te interesa, se puede simplificar dividiendo numerador y denominador por un mismo número. La suma no solo puede darse entre fracciones, podemos sumar un número y una fracción. Por ejemplo, 3 más 4/7. Para efectuar estas sumas hay que transformar el número 3 en fracción, poniendo como denominador la unidad. A continuación, hallamos las fracciones equivalentes a estas fracciones, como ya sabes, multiplicando por el denominador de las restantes fracciones. Las fracciones equivalentes son 21/7 y 4/7. Ahora ya puedes sumar estas dos fracciones con igual denominador. El resultado de esta suma es 25/7. Veamos otro ejemplo. 6 más 2/5. Recuerda que en primer lugar transformamos el número 6 en fracción de denominador 1. Ahora hallamos sus fracciones equivalentes que tengan igual denominador y las sumamos. El resultado es 32/5. Recuerda que hemos de transformar el número en fracción poniéndole la unidad como denominador. Observa esta expresión. Está formada por un número o parte entera y una fracción. Pues bien, a estos números que constan de una parte entera y una fracción se les llama números mixtos. Este número mixto es una forma abreviada de expresar la suma de un número natural con una fracción. Es decir, 5/1/3 expresa la suma 5 más 1/3. Para reducir el mixto a fracción, se multiplica el número o parte entera por el denominador de la fracción y se suma el numerador conservando el mismo denominador. En este caso, 5 por 3, 15. 15 más 1, 16. Vamos a calcular ahora el mixto como suma de un número natural con una fracción. Hallamos las fracciones equivalentes a las dadas con igual denominador y sumamos los numeradores. 15 más 1, 16. Se conserva el mismo denominador, 3. El resultado en los dos casos es 16/3. Recuerda que estos números se llaman números mixtos. Vamos a calcular esta suma. En ella entran un número mixto y una fracción. Recuerda que un número mixto es el que consta de un número natural y una fracción. Calculamos el valor del número mixto. 4 por 3, 12. 12 más 2, 14. Hemos multiplicado la parte entera por el denominador de la fracción. Le sumamos el numerador y se conserva el mismo denominador. El resultado es 14/3.
Ahora ya sabes calcular esta suma. Recuerda que hemos de hallar las fracciones equivalentes con igual denominador y después sumar los numeradores conservando el mismo denominador. El resultado es 73/15. Expresado el número mixto como una suma, ¿cuál será el resultado de la suma total? El resultado es también 73/15. Fíjate que hemos obtenido el mismo resultado.